Saludos para todos. Vamos a intentar a través de este medio dar continuidad a la unidad número 2 que ya hemos iniciado con alguna documentación que se les ha mandado, en donde consiste en mostrarles los distintos elementos o utensilios que tenemos para medir volúmenes. Entre ellos habíamos visto, por ejemplo, la probeta. La probeta la vamos a usar para medir distintos volúmenes. Tenemos probeta hasta una capacidad máxima de 2 litros, o sea, 2000 mililitros. Tenemos versión vidrio, versión plástico. Con la probeta vamos a medir volúmenes, aunque sin gran precisión. Tenemos otro elemento que sí vamos a usar para cuando las mediciones requieran precisión y exactitud. Pero la probeta la vamos a usar considerando que no mide exactamente bien. Entonces tenemos distintos volúmenes hasta un máximo de 2000 mililitros, o sea, 2 litros. Vaso de precipitados, también con volúmenes que llegan hasta 2000 mililitros o 2 litros, desde los más pequeños, a pesar de que tenemos una escala acá, no lo logran ver, que me indica los volúmenes. Por ejemplo, de 500 mililitros, de 200 mililitros, pero no es conveniente el uso para medir volúmenes. Sí para preparar soluciones, por ejemplo, para calentar, para disolver drogas, preparar soluciones, como dijimos, reactivos u otra analítica, pero no es confiable en la medición de los volúmenes. El Erlenmeyer, de igual manera, tenemos Erlenmeyer de distintos volúmenes con un máximo de 2 litros, o sea 2000 mililitros. También tenemos una escala, pero ustedes se dan cuenta que la escala graduada no es muy estrecha, lo cual me da indicio de que no es buen medidor tampoco. Sí, vamos a usarlo para preparar distintas soluciones, para calentar, disolver drogas, etc. El vaso cónico, de igual manera, en este caso es un vaso de 250 mililitros. Tenemos de distintas capacidades, con un máximo de 2 litros, o sea 2000 mililitros. He usado, por ejemplo, para contener líquido, trasvasar, guardar, pero no es confiable tampoco en la medición. Tenemos el matraz. Sí es un elemento en el cual podemos confiar a la hora de medir volúmenes que requieran precisión y exactitud. Como así también debemos enterarnos un poquito de los cuidados que debemos tener con el matraz al tratarse de un elemento que vamos a considerar que mide bien los volúmenes. ¿Y qué es lo que lo hace al matraz ser preciso y exacto? Por ejemplo, el cuello. Ese cuello fino, largo, en el cual vamos a ver una pequeña línea muy fina que me indica el límite del volumen. El matraz mide un solo volumen que es el que me indica acá. Por ejemplo, de 200 mililitros. De 50. Bien. No es así como en el caso de la probeta, por ejemplo. La probeta, en este caso de 250 mililitros, me permite medir volúmenes intermedios. Tengo la escala graduada, ¿sí?, que me permite medir volúmenes intermedios. El matraz no. El matraz, cada matraz me va a medir el volumen que dice en su inscripción. O sea, el matraz mide un solo volumen, no me permite medir volúmenes intermedios. Bien. Bien, vamos a continuar con la bureta. La bureta es otro elemento que mide con precisión y exactitud. Lo que caracteriza a la bureta es la llavecita o canilla, que esta es la espita. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a dar paso a un poquito ver lo que son las pipetas.
Las pipetas tenemos, o vamos a dividirla en dos grupos. Primero vamos a ir con esta, que son quizá la más común, la que vamos a usar con mayor frecuencia, que son las pipetas graduadas. Las pipetas graduadas tienen un volumen de 10 mililitros, 5, 2, 1 mililitro, y de ahí pasamos a las mediciones o menores de 1 mililitro, que sería 0,1 mililitro, 0,2 y 0,25 mililitros. Estas pipetas tienen un volumen ya destinado, que están en las inscripciones de cada una de las pipetas. La de mayor, que es la de 10 mililitros, 5 mililitros y 1 mililitro. Nos vamos a detener un poquito acá. Estas pipetas, como su nombre lo indica, graduadas, es porque poseen la graduación detallada en el cuerpo de la pipeta. Divisiones de cada volumen que podemos medir con ellas. Bien, estas pipetas tienen detallado una franja o un círculo de color, rojo, azul y 1 mililitro. Rojo la de 10, 5 mililitros y roja 1 mililitro, o amarilla también puede ser la de 1 mililitro. ¿Por qué el color? El color es para que el conjunto de pipetas, o sea, un pipetero, sea fácil su identificación. Directamente nos vamos a elegir la pipeta que necesitemos a través del color, o sea, es más rápida la identificación. Bien, estas pipetas también se subdivide en dos grupos. Tenemos pipeta de simple aforo, por ejemplo, este es el caso, que vamos a tener la graduación o la línea del 0, y todo este volumen, por ejemplo este de 10 mililitros, los 10 mililitros lo mide hasta el final, o sea, hasta la punta de la pipeta. Es allí donde está alojado los 10 mililitros. Serían de simple graduación o simple aforo. Este es el caso donde tenemos pipetas de doble aforo. Tenemos la línea de 0, este caso es una pipeta de 2 mililitros. Pero la medición, en este caso 2 mililitros, no llega hasta la punta de la pipeta, sino que está limitado hasta una línea antes del extremo inferior. No sé si alcanzan a distinguirlo, está 2 mililitros. Los 2 mililitros serían hasta ahí. Esa es la línea de graduación, o sea, doble aforo. Entonces tenemos simple aforo y doble aforo, como en el caso de esta pipeta de 2 mililitros. Otra cosa que es muy importante, a la hora, o si no disponemos de otro tipo de pipeta, que ya vamos a pasar a detallar un poquito más, si no poseemos otro tipo de pipeta, podemos hacer uso de estas pipetas, suponiendo que miden exactamente el volumen que requerimos. Pero si necesitamos hacer una medición o una buena medición con este tipo de pipeta, la elegida va a ser la de doble aforo, o sea, esta pipeta. ¿Qué pasa? Que la de simple aforo, no sé si alcanzamos a ver, el volumen es hasta el extremo inferior, o sea, hasta la punta misma de la pipeta. No usar, en el caso que necesitemos una buena medición, no usar el total de la pipeta, porque en la punta no tenemos garantías de que esté bien calibrada. Ante esa circunstancia podemos hacer uso de tomar dos mediciones y no confiar en el extremo de la pipeta, que no tenemos, como dije anteriormente, no tenemos garantía de que esté bien calibrada. Entonces, a una buena medición con las pipetas graduadas, vamos a hacer uso de una pipeta de doble enrase o doble aforo. Bien, vamos por pipetas que son las volumétricas. Las pipetas volumétricas se caracterizan por tener este bulbo en su cuerpo.
Este bulbo compone también o es parte del volumen total de la pipeta. Estas pipetas volumétricas son las más exactas. También vamos a disponer de dos graduaciones, o sea, de simple y doble aforo. La de simple aforo, estas pipetas, el aforo del 0, no sé si vamos a alcanzar a distinguirlo, la graduación o la línea de graduación de calibración está grabada en el vidrio y no pintada como en el caso de las pipetas graduadas. Entonces, las pipetas volumétricas, vamos a observar que la línea de graduación, el 0 en este caso, es una línea muy delgada grabada en el vidrio. En este caso es una pipeta de simple aforo, o sea que el volumen está de la línea 0 hasta el extremo inferior de la pipeta. Las pipetas de doble aforo, vamos a observar que tenemos la línea 0 y la línea que mide el volumen. Vamos a encontrar una segunda línea antes que termine la pipeta. Esas serían las pipetas de doble aforo, que son las más precisas y las más exactas al momento de elegir y hacer una buena medición. Entonces, resumiendo un poquito, pipetas, dos clasificaciones, graduadas y volumétricas. Entonces tenemos pipetas graduadas y pipetas volumétricas, y ambas de simple aforo y de doble aforo, que esas serían las dos graduaciones o tipo de pipetas que son las que usamos con mayor frecuencia para el médico. Ahora, en cuanto al uso de las pipetas generalmente se utiliza para su trabajo la boca. Vamos a aprender a pipetear en el próximo capítulo. Se manejan directamente con la boca, pero al momento de dispensar o tomar la medida de un volumen de un líquido peligroso, por ejemplo, y que es lo más recomendable, vamos a hacer uso de pipetas a la cual le vamos a añadir una propipeta. Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a colocar la propipeta en la pipeta. Por ejemplo, en este modelo, que es de goma, vamos a insertar el extremo, o sea, la boquilla de la pipeta, acá. Esta propipeta dispone de tres valvulitas. La de arriba nos va a permitir desalojar el aire de la perita. Tenemos otra valvulita en el centro, que es la que nos va a permitir que el líquido ascienda, porque aspira. Ahí lo tenemos. Enrazamos con la otra valvulita que está hacia el costado en el lateral. Enrazamos perfectamente. Recuerden que vamos a medir el volumen en la parte más baja del menisco y que coincida con la línea de graduación, en este caso la línea 0. Perfecto. Para dispensar vamos a colocar la punta de la pipeta en la pared del recipiente con la valvulita lateral. Esta. Vamos a dispensar, apretamos y el líquido desciende hacia el recipiente. Una vez que desalojó totalmente, retiramos y listo. El otro modelo de propipeta, que sería este prácticamente es un émbolo, una ruedita, que este émbolo o esta ruedita hacemos que el émbolo se vaya para arriba y a la vez aspire el líquido. De esta manera, entonces accionamos la ruedita y vamos aspirando. Tomamos el volumen que queremos, enrazamos siempre lo más vertical que se pueda para enrazar, para poder observar bien el menisco, que coincide con la línea del 0 en este caso. Y para dispensar, acá tiene un orificio
apretamos aquí, acá tenemos un orificio donde permite la entrada de aire, de esta manera, y el líquido dispensa. Muy sencillo, fácil de usar y muy conveniente entonces para nuestra protección, para no usar la boca y para la seguridad nuestra. Retiramos. Bien, la pipeta generalmente, en principio, se usa con la boca, o sea, vamos a aspirar con la boca. También tenemos que conocer cómo hacerlo de la mejor manera. Vamos a tomar la pipeta de esta manera. 3 dedos adelante, el pulgar hacia atrás y el dedo índice, que es el encargado de obstruir la boquilla. La distancia de los dedos es la que me va a permitir el índice. Por lo tanto, los dedos tendrían que estar lo más bajo posible. De esta manera tenemos un perfecto dominio de la pipeta. De esta manera. Inspiramos, enlazamos, tomamos la medida que necesitamos y dispensamos el volumen que necesitamos. De esta manera, siempre acuérdense, la punta de la pipeta esté apoyada en la pared del recipiente. De esta manera dispensamos el volumen que necesitamos. Perfecto. También podemos hacer uso de otros sistemas de seguridad. Hay algunas pipetas que ya vienen con un bulbo de seguridad cerca de la boquilla. Eso hace que por cualquier descuido o circunstancia nos descuidamos y el líquido asciende rápidamente y no nos da tiempo a reaccionar para quitar de nuestra boca. Entonces ese bulbo permite el retardo del líquido y que no llegue tan rápido a la boca. O también podemos hacer un taponcito de algodón no absorbente, introducirlo en la boquilla, produciendo un tapón. De esa manera también entonces vamos a retardar el ascenso del líquido. Ahora llega el turno de las micropipetas o micropipetas automáticas, muy difundidas, sobre todo para medir pequeños volúmenes. El trabajo que nos permite hacer esta micropipeta es más bien exacto y requiere muchas técnicas y el uso de esta micropipeta es lo recomendable. Bien, como ven acá tenemos distintos modelos, o sea, depende del fabricante, tenemos distintos modelos y también de volumen fijo. Por ejemplo, en este caso tenemos una micropipeta de volumen fijo y esta micropipeta de volumen variable, en donde acá vamos a observar que tiene un visor y dos dispositivos, que es lo que me permite ajustar el volumen que yo necesito. En la inscripción de la pipeta está la capacidad que va a medir o que podemos llegar a medir con estas micropipetas. Esta de volumen graduable. Entonces, de esta manera vamos a elegir el volumen que necesitamos. Bien, en cambio esta micropipeta, en este caso es de 20 microlitros, mide un solo volumen, o sea, volumen fijo. Esta es para medir una variedad de volúmenes, que en este caso sería de 1 a 50 microlitros. Después vamos a explicar bien lo que son los microlitros, mililitros, litros, etc. Bien, el uso de esta micropipeta, a pesar de que tenemos distintos modelos, formatos, depende de la fábrica, pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo para todas. Donde tenemos la empuñadura o el cuerpo de la pipeta, la vamos a tomar de esta forma. Para poder trabajar con esta micropipeta tenemos las puntas, que son los tips, que se adaptan a la punta de la micropipeta. Tenemos este dispensador de tips. Vamos a colocar un tips, quede perfectamente ajustado, y tenemos un pulsador. Y acá quizás sea el detalle más importante. Para
que la pipeta aspire, vamos a pulsar y vamos a notar que tiene un primer tope, un primer descanso. Decíamos entonces, primer tope, ahí está lista para aspirar. Y segundo tope al fondo para dispensar el contenido que tenemos en la micropipeta. ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo vamos a medir? Bien, el tips se sumerge en el líquido, un líquido o cualquiera, sea un reactivo, una muestra o cualquier otra solución. Vamos a introducir 1 a 2 milímetros sumergido, ahí está. Aspiramos, ahí tomamos. En este caso son 10 microlitros. ¿Cómo vamos a dispensar? Vamos a dispensar siempre buscando el fondo o la pared del recipiente, en este caso un tubo, próximo al fondo, de tal manera que tengamos la seguridad de que el total de la muestra se encuentra en el fondo del tubo. Ahí está. ¿Qué pasa si dispensamos o colocamos la gotita, en este caso la muestra, lejano al fondo? Sobre todo cuando son medidas muy chiquititas. Por ejemplo, vamos a colocarlo acá cerca de la boca del tubo. Pasa esto, que la muestra queda arriba, quizás al agregar un reactivo u otra solución, la muestra no tome contacto con ese reactivo, por lo tanto la reacción va a ser fallida. O al descender la muestra, en este caso el volumen, se pierda en las paredes del tubo. Entonces ya la medida, el volumen que ya hemos tomado no es lo mismo. Entonces, vamos a tomar la medida y vamos a dispensar en el fondo del tubo o cercano al fondo del tubo, siempre apoyando la punta del tips en la pared del recipiente o el fondo. Bien, esta tarea siempre la tenemos que hacer en forma, por ejemplo, voy a usar una graduación mayor de 100 microlitros en este caso. Ahí oprimo, listo para aspirar. Tomo la muestra y el dispensado se tiene que hacer en forma lenta. Ahí vamos a observar. Bueno, esta es una solución coloreada para que lo podamos observar. Vamos a observar que se ha dispensado la totalidad del líquido en la muestra. ¿Qué pasa si yo tomo la muestra y dispenso en forma rápida? De esta manera. Vamos a ver que queda remanente en el tips. No sé si alcanzará a observarlo. O sea que ahí nos está dando la pauta de que la muestra no se ha dispensado en su totalidad. O sea que en lugar, en este momento que estoy usando la micropipeta graduada en 100 microlitros, en lugar de dispensar los 100 microlitros, estoy dispensando mucho menos. Ahí yo calculo que me han quedado más o menos entre 5 y 7 microlitros. Y no es los 100 que necesitamos. Entonces, la forma es hacerlo, la dispensación, en forma lenta. Y no rápido. Bien, dicho todo esto, vamos a repasar un poquito y a tener en cuenta algunas consideraciones que al momento de tomar una medición de un volumen tenemos que tener en cuenta. Y ya hemos dicho, por ejemplo, a cualquier instrumento que usemos, los líquidos forman un menisco. Al llenar, por ejemplo, tomar una medida con la probeta, vamos a tomar la medida o la lectura en la parte más baja del menisco que coincida con la línea de graduación. Cualquier instrumento que usemos de medición, vamos a observar ese fenómeno, que los líquidos en su superficie forman un menisco. La correcta manera de tomar la lectura entonces es hacer que la parte o la pancita del menisco coincida con la línea de graduación. Es la única forma de medirlo y hacerlo correctamente. Otra cosa,
Nunca debemos medir los líquidos cuando se encuentran totalmente frío o caliente. Sabemos ya que los líquidos, como cualquier otro cuerpo, al estar caliente, están dilatados. Entonces, de esa manera, al tomar una medición con cualquier instrumento, vamos a cometer errores. En este caso, al estar dilatado, ocupa más volumen, vamos a cometer un error por exceso. Y al contrario, al estar fríos los líquidos, cometemos el error por defecto. O sea que vamos a medir de menos y no lo que realmente necesitamos. Para ir concluyendo un poquito con las micropipetas, vamos a observar que las micropipetas en su costado tienen otro botoncito. Ese botoncito es para descartar el tips. Una vez que lo hayamos usado, ya no lo necesitamos más, vamos a oprimir ese botoncito y vamos a descartar el tips en el recipiente que tenemos para tal efecto. En este caso, también otro modelo de micropipeta. Oprimimos y descartamos el tips. Bien, nuevamente con ustedes. Saludos a todos. Vamos a dar a continuación lo que sería, ya que hemos estado hablando de litro, mililitro, microlitro. Bueno, vamos a ver ahora de qué se trata esto y vamos a hacer referencia exclusivamente a estas mediciones o a esta unidad de medida, porque son las más frecuentes, son las que más vamos a usar en el laboratorio. Ya todos sabemos que hay otras unidades de medida que también se usan para medir volúmenes o capacidad. Por ejemplo, el kilolitro, hectolitro, decilitro, centilitro, etc. Pero vamos a hacer referencia a estas tres porque son las más usadas, vuelvo a repetirle. Bien, comenzamos. Acá tengo, por ejemplo, un litro. ¿Para qué le muestro esto? A pesar de que más o menos todos tenemos una idea de lo que representa físicamente o en el espacio lo que es un litro. Acá tenemos un litro. Es una de las unidades que vamos a usar. Bien, a este litro lo vamos a dividir en 1000. O sea, 1000 partecitas iguales. Vamos a tomar una parte de ella. Cada una de esas partecitas de las 1000 vamos a obtener o vamos a llegar a lo que es el mililitro. El mililitro, que vendría a ser entonces la milésima parte del litro, sería esto. Esto es una pipeta de 1 mililitro justamente. Entonces vamos a usar un tubo de ensayo para más o menos tomar lo que es o dimensionar lo que es el mililitro. Bien, por consiguiente, si nosotros al litro lo dividimos en 1000 partes iguales, vamos a obtener esto, que sería el mililitro. O sea, el mililitro vendría a ser a su vez la milésima parte del litro. Bien, esto es entonces 1 mililitro. Vamos a tomar el mismo mililitro, pero usando un tubo de hemólisis. Y a su vez vamos viendo también un poquito lo que son los tubos. Acá vamos a medir 1 mililitro en un tubo de hemólisis. En un tubo de ensayo y en un tubo de hemólisis, que es más pequeño, más delgado. También vamos a ver, para tomar proporciones, de lo que sería en un tubo de cámara, que es el tubo más pequeño que disponemos en el laboratorio. Bien, entonces, acá tengo el litro, al cual lo he dividido en 1000 partes iguales, y obtenemos una de esas partes, que es el mililitro. Acá en 3 tubos distintos hemos tomado la misma cantidad, o sea, 1 mililitro, y vemos lo que representa en cada tubo. Todos tenemos 1 mililitro. Bien, dicho de otra manera,
Si nosotros tenemos 1000 mililitros, vamos a obtener 1 litro. 1000 de estas partecitas iguales, llegamos a 1 litro. Por lo consiguiente, el mililitro es la milésima parte del litro. Bien, considerando que todas son partes iguales. Vamos a ir a otra partecita más chiquitita, que sería el microlitro. A este mililitro lo vamos a dividir en 1000 partes iguales. 1000 partes iguales. Vamos a obtener el microlitro, que vendría a ser el microlitro, la milésima parte de esto, que es 1 mililitro. Bien, vamos a ver si podemos llegar a observar lo que es el microlitro, casi imperceptible. No lo podemos ver casi. Acá tengo 1 microlitro medido con una micropipeta seleccionada en 1 microlitro justamente. 1 microlitro. Repasemos un poquito. Al litro lo dividimos en 1000 partes iguales. Obtenemos cada una de esas partes, que es 1 mililitro. Bien. A este mililitro lo fraccionamos o lo dividimos en 1000 partes iguales, obtenemos esto que sería el microlitro, que es casi imperceptible. Una unidad de medición muy chiquitita, o sea, una medida de volumen muy chiquitita. Por consiguiente, de mayor a menor, litro, mililitro y microlitro. Nos detengamos acá un poquito. Si nosotros medimos 1000 microlitros, vamos a tener 1 mililitro. Si medimos 1000 mililitros, vamos a obtener 1 litro. Dicho al revés, de menor a mayor. De allí podemos deducir acá cuántos microlitros tengo. A este litro, si lo dividimos en 1.000.000 de partes, todas iguales, vamos a obtener el microlitro. Si yo acá mido 1.000.000 de microlitros, obtengo 1 litro. Bien, si al litro entonces lo divido en 1000 partes iguales, obtengo el mililitro. Si al mililitro lo divido en 1000 partes iguales, el microlitro. Por consiguiente, el mililitro es la milésima parte del litro y el microlitro es la milésima parte del mililitro, y el microlitro es la millonésima parte de 1 litro. Esto, un apartadito que después le voy a elaborar, le va a llegar a ustedes a modo de ejercitación para que ustedes se ejerciten y se nos esclarezca un poco más el tema. Cabe acotar también que al mililitro también lo podemos llamar centímetro cúbico. Es exactamente lo mismo. Mililitro igual que centímetro cúbico. Ahora vamos a ir un poquito a lo que es el idioma del laboratorio. Por ejemplo, tener o estar nosotros automatizado para, independientemente de la forma que se nos diga tomar una medida, que se nos diga en litro, mililitro o microlitro, estar automatizado ya y resolverlo con el instrumento que vamos a usar. ¿Bien? Para ello vamos a empezar diciendo, o podemos tomar como referencia, lo que es el mililitro. El mililitro, que vendría a ser la milésima parte del litro, equivale o es igual a 1000 microlitros. A 1000 microlitros.
De esa manera, nosotros sabiendo ya, porque lo hemos grabado, que el mililitro es igual a 1000 microlitros. Basándonos en eso, no vamos a tener problema al momento que se nos diga, mídame, por ejemplo, 0,001 litro. Estamos ya automatizados y sabemos que 0,001 litro es 1 mililitro, o sea, esto. O que me diga, por ejemplo, en microlitros, 100 microlitros. Teniendo de referencia la pipeta de 1 mililitro, al cual ya sé que equivalen a 1000 microlitros, y me están diciendo 100 microlitros, ya automáticamente sé que tengo que medir una décima parte del mililitro. Si acá tengo 1000 y me están hablando de 0,1 mililitro, es igual a 100 microlitros. Eso lo vamos a ver un poquito en un apartadito que le voy a mandar, como les decía anteriormente, para que nos ejercitemos y el razonamiento sea en forma automática. ¿Por qué le digo esto? Porque si bien hay ciertas u otras maneras de sacar las equivalencias, por ejemplo, regla de 3 simple, o la tablita donde teníamos que agregar 0, correr la coma, no sé si ustedes lo han practicado, pero eso, llegado el momento de estar trabajando en la mesada, ¿qué significa eso? Que tengamos que dejar lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, para tomar lápiz y papel y ponernos a sacar cuentas, y hacer la regla de 3 o hacer la tablita. En cambio, automatizándonos y teniendo presente lo que les acabo de decir, tomando de referencia el mililitro, por ejemplo, usando el instrumento lo hacemos en forma automática, ya sea que nos hablen en litro, mililitro, microlitro, sabemos perfectamente ya de qué se nos está hablando para concretar la medición y hacerlo en forma rápida. Bien, les voy a demostrar con un ejemplo lo que quizás le aclaré un poquito el panorama. Por ejemplo, una técnica o alguien que me diga, mida 1000 microlitros. Acá tengo una pipeta de 5 mililitros. 1000 microlitros es la medición que tengo que realizar. Entonces, automáticamente sé que es 1 mililitro lo que tengo que medir. Me está diciendo 1000 microlitros equivale a 1 mililitro. O directamente me diga 1 mililitro, mide 1 mililitro. O 0,5 mililitros, ahí sería la mitad de 1 mililitro, que vendrían a ser 500 microlitros.